Era un asunto crucial para el futuro de Renfe y ha sufrido un frenazo en seco. El esperado anuncio sobre la compra de nuevos trenes AVE había cogido velocidad de crucero y todo indicaba que en breve se empezarían los primeros pasos. Pero el accidente de Adamuz y la situación actual de los servicios ferroviarios ha truncado los planes de la compañía pública a corto plazo y te cuento los detalles en este vídeo. Los consejeros de Renfe tenían pensado dar los primeros pasos para el esperado contrato de compra de trenes de alta velocidad en el pasado mes de enero, del que debía salir la licitación de un pedido de 30 trenes de alta velocidad capaces de rodar a 350 km por hora. Sin embargo, tras el domingo 18, el accidente de Adamuz cambió todo y se vieron obligados a aplazar la reunión de la que saldrían los detalles del esperado pedido, donde Renfe se centra ahora en la complicada gestión del siniestro en el que uno de sus Alvia se vio involucrado y en resolver el caos en Rodalías, así como los problemas en sus servicios AVE, por lo que la tan anunciada inversión en nuevos trenes queda aparcada al menos unas semanas y puede que incluso meses, hasta que haya mayores certezas sobre el caso de Adamuz y se pueda pasar página, no solo en los planes de la compañía, sino también en los detalles del nuevo contrato, ya que uno de los trenes descarrilados ese día, el de Irio, era de los que más gustaba para la posible adjudicación. Además, el momento delicado y con muchos frentes abiertos, tanto en Rodalías como en los servicios de alta velocidad, que lidian desde entonces con importantes retrasos en muchos puntos de la red, han obligado a parar a la empresa, teniendo claro que no es momento de anunciar el paso de la multimillonaria inversión en material rodante. Más aún cuando uno de los modelos ofrecidos a Renfe, como el tren de Hitachi, el primer afectado por el descarrilamiento de Adamuz, sigue en el foco de las investigaciones sobre el siniestro. Un tren que, a pesar de darse por descartada su responsabilidad en lo ocurrido, sí hay dudas en detalles como el de su peso, el mayor de los trenes que circulan por nuestra red y que habría restado puntos a su posible adjudicación para ese futuro nuevo contrato. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. De esta manera hablaríamos de un concurso público al que se presentarían varias marcas y modelos, donde el otro fabricante que suena con fuerza y que ahora habría ganado enteros es el de Siemens Rail, con su Velaro a la cabeza, hoy por hoy el modelo estrella de Renfe a pesar de cumplir ya más de 15 años en servicio. Con este nuevo pedido, que irá más allá y más adelante e incluiría trenes para servicios Avant, Renfe tenía pensado que los pliegos del concurso iban a incluir opciones para aumentar el encargo desde las 30 iniciales y se primaría el menor plazo de entrega posible, pues preocupa el retraso medio que están teniendo los principales fabricantes, que añaden tiempo extra a los entre 4 o 5 años que pasan entre el encargo de un pedido y la puesta en funcionamiento. Un tema delicado y donde se están viendo las limitaciones en un mercado actual donde la competencia es alta y donde todos los fabricantes están al límite de su capacidad. Otro detalle que de momento no ha trascendido es el presupuesto que se baraja en Renfe, ya que en esta ocasión, y tras lo visto con los Abril, todo indica que se pondría por delante la calidad del tren, prestaciones y confort frente al chasco que ha supuesto el modelo Abril, hasta un 40% por debajo de lo que se pretendía gastar en el anterior pedido y que ha dejado claro, más en esto de lo ferroviario, que lo barato sale caro. Un pedido que, recordemos, aún no se ha completado, que ha tenido no pocos retrasos y que se hizo en los años de los recortes por el anterior gobierno, con Íñigo de la Serna al frente de Transportes, y donde, a pesar de los múltiples problemas de ese tren, nadie ha pedido perdón o ha sufrido ninguna consecuencia. Todo esto llega en un momento muy delicado e importante en el ferrocarril, especialmente de alta velocidad tras las dudas por el accidente de Adamuz, especialmente en el mantenimiento, y donde tras una inversión de 780 millones en mejoras en la línea Madrid-Sevilla, Transportes quiere comenzar este mismo verano con la remodelación del eje Madrid-Barcelona, tal y como contamos en un reciente vídeo, que arrancará con la instalación de la aerotraviesa, que permitirá elevar la velocidad en algunos tramos hasta los 350 km/h,
Obras que en su ejecución total, y para evitar problemas en la circulación, se alargarán más tiempo de lo previsto y podrían no concluir hasta 2032 o 33, evitándose cortes de tráfico o reducción de circulaciones. Ese aplazamiento a la hora de comenzar a formalizar la compra de nuevos trenes supone un frenazo a los planes de la compañía y transportes, donde en pocos meses se pasó de estar a la defensiva a ir a por todas, con anuncios muy ambiciosos no solo en velocidades de los nuevos trenes, sino a la contundencia del nuevo contrato, que algunas fuentes cifraban en torno a 100 unidades, que incluirían las 30 pensadas para velocidades top. Una compra que se haga cuando se haga llegará tarde, ya que las necesidades de ampliación de la flota son más que evidentes desde hace tiempo y se han cronificado tras los problemas del Abril y varios retrasos de entrega de material renovado, como los Alaris o los S-107. Problemas en la flota que irán a más según vayan inaugurándose nuevos tramos como el corredor mediterráneo o la Y vasca, la variante de Loja o las mejoras en Extremadura, y que han pillado con el pie cambiado a una Renfe que ha pecado de exceso de conformismo y que ahora, por mucho que se quiera correr, se irá tarde, y que tras el parón por lo ocurrido en Adamuz sumará más tiempo, veremos cuánto, a una decisión que se esperaba con expectación para los primeros meses de este año y de la que habrá que seguir muy atentos. Lo que está claro es que el accidente de Adamuz y lo sucedido días después en Rodalías o la red de alta velocidad, que sigue sin resolverse, ha puesto patas arriba muchas de las decisiones y valoraciones que había en planes y parece que todavía quedan muchos capítulos por contar. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.